A las 10:17 de la mañana, una clase de matemáticas se convirtió en la escena inicial de un crimen silencioso. Nadie lo sabía todavía. Pero ese desmayo no fue médico Ann. Fue criminal. Donna Bali explicaba ecuaciones cuadráticas frente a 30 estudiantes cuando su voz se quebró a mitad de frase. No fue una pausa didáctica. Fue un vacío. Su mano buscó apoyo en el escritorio. La tiza cayó al suelo, y su rostro perdió color en segundos. «¿Profe? ¿Está bien?», preguntó una alumna desde la primera fila. Donna intentó responder, pero las palabras no llegaron. Sus rodillas cedieron, y su cuerpo colapsó con un sonido seco que paralizó el aula. Durante 3 segundos, nadie se movió. Luego, el pánico. Los estudiantes llamaron a emergencias mientras alguien gritaba que no la tocaran. Una compañera la giró de lado y notó algo inquietante. Donna respiraba, pero su cuerpo no respondía, como si alguien hubiese apagado los interruptores desde adentro. Cuando llegaron los paramédicos, los números no cuadraban. Pulso acelerado, presión peligrosamente baja, pupilas irregulares, y un detalle que pasó desapercibido para todos, menos para uno de ellos: líneas blancas horizontales en sus uñas, pequeñas marcas que parecían insignificantes. No lo eran. 22 minutos después, Jim Bali llegó al hospital. El esposo perfecto, el rostro correcto de preocupación, las palabras exactas de consuelo para sus hijos. Demasiado correcto. «Todo va a estar bien», repitió una y otra vez. Pero mientras Donna entraba en cuidados intensivos, su cuerpo comenzó a fallar por sistemas completos. Riñones, nervios en pulmones. Los médicos buscaron un diagnóstico lógico: infección, derrame cerebral, enfermedad autoinmune. Nada en Cogiba. A las 2:47 de la madrugada, una residente escribió una frase que cambiaría el caso para siempre. Deterioro multisistémico rápido. Considerar causas no convencionais. Mientras tanto, Jim regresó solo a casa, a buscar ropa. Antes de volver, se detuvo en una farmacia 24 horas. No compró flores, compró guantes, toallitas y agua embotellada. Lo que nadie sabía todavía era que el veneno ya estaba haciendo su trabajo, y que la persona que más insistía en cuidarla era también quien más control tenía sobre lo que ella bebía. Porque este no era un accidente, era el inicio de algo cuidadosamente calculado. El arsénico no mata rápido. Eso es lo que lo hace perfecto. Mientras los médicos luchaban por estabilizar a Donna Bali, algo extraño comenzó a repetirse con una precisión inquietante. Sus signos vitales mejoraban ligeramente, y luego empeoraban, una y otra vez, como si alguien estuviera girando una perilla invisible. La doctora Amina Chun fue la primera en notarlo. No era intuición, era patrón. Cada recaída coincidía con lo mismo: visitas vespertinas. «No tiene sentido», murmuró frente a la gráfica. «Su función renal sube, y luego cae en picada». Pidió pruebas más profundas. No las rutinarias, no las cómodas. Metals. Cuando los resultados llegaron, el silencio llenó la sala. El nivel de arsénico en el cuerpo de Donna era 420 veces superior a lo normal. No ambiental, no accidental. Little C continuaba. El hospital notificó a la policía. El detective Tony Grimmel llegó esa misma noche. 23 años en homicidios le habían enseñado algo simple: cuando el cuerpo grita veneno, alguien lo está administrando. Grimmel observó primero, preguntó después. En la sala de espera, Jim Bali lloraba, o al menos imitaba el gesto. No había temblor en la voz. No había pérdida de control, solo una actuación perfectamente contenida. «Cuénteme de su matrimonio», pidió Grimmel, sin abrir su libreta. «Perfecto». «Bueno, como cualquier matrimonio», respondió Jim. «Ella ha estado cansada últimamente». «Cansada». Esa palabra se repetiría demasiado. Mientras tanto, en la UC1, Donna despertó brevemente. No podía moverse no podía hablar, solo sus ojos obedecían. Una enfermera acercó una tabla con letras. «¿Sí entiende? Parpadee 2 veces». Donna parpadeó, letra por letra, con un esfuerzo que aceleraba su corazón. Deletreó un mensaje que cambió todo. Grimmel tomó una decisión inmediata. Suspendió todas las visitas por protocolo médico y ordenó vigilancia encubierta en la habitación.
El efecto fue inmediato. Por primera vez, desde su ingreso, Donna dejó de empeorar. En recepción, Jim perdió la calma. «Es mi esposa. No pueden prohibirme verla». Grimmel observó desde el pasillo a no vio miedo. Horas después, Donna logró completar otra frase en la leche, y entonces escribió algo más. Algo que congeló la habitación entera. Jim Valley no solo estaba siendo observado, estaba siendo desenmascarado. La mañana en que todo comenzó, no tuvo gritos, ni discusiones, ni violencia, solo una cocina tranquila y un vaso de leche. Donna Valley estaba sentada a la mesa, corrigiendo exámenes de álgebra. Jim se movía con naturalidad entre la estufa y el refrigerador, como había hecho cientos de veces en 18 años de matrimonio. «Te ves pálida», dijo él. «Déjame prepararte algo para el estómago». Le sirvió leche tibia con miel en un gesto de cuidado, un acto doméstico irreprochable. Donna bebió, sin sospechar nada. En el fondo del vaso quedó un residuo rosado. «Qué raro. Debe ser la miel», respondió Jim sin dudar. «Compré otra marca Anne». Esa fue la primera mentira Anne. Y funcionó. A partir de ese día, Jim convirtió la cocina en un laboratorio silencioso. Pequeñas dosis, nada abrupto. Nada que levantara alarmas médicas. Arsénico mezclado con bebidas, sopas, batidos, siempre cuando estaban solos. Siempre envuelto en cuidado. Donna comenzó a enfermar poco a poco. Diarrea, calambres, caída del cabello, fatiga extrema. Jim tenía una explicación para todo. Estrés, menopausia temprana, ansiedad. Cuando ella dudaba, él minimizaba. Cuando insistía, él se molestaba. El gaslighting fue tan constante como el veneno. Mientras el cuerpo de Donna se deterioraba, Jim avanzaba en otra parte de su plan. Visitó a su agente de seguros y aumentó la póliza de su esposa de forma drástica. Pagó primas que no podía permitirse. Firmó documentos con manos firmes. En casa, las cuentas no cuadraban. Tarjetas al límite, préstamos ocultos. Y algo más, a mensajes eliminados, llamadas nocturnas. Encuentros que Donna nunca supo explicar del todo. Cada síntoma nuevo hacía que Jim pareciera más atento. MS Presente. Más buen esposo, pero había errores. Las líneas blancas en las uñas de Donna, el sabor metálico recurrente, las búsquedas nocturnas en el teléfono de Jim, dosis incapacitante de arsénico, síntomas crónicos, metales pesados. La mañana del colapso en el aula no fue el inicio del crimen. Fue el momento en que el cuerpo de Donna dejó de cooperar con la mentira. Y mientras ella caía frente a sus alumnos, Jim ya calculaba distancias, tiempos y versiones. No contaba con algo esencial en que la ciencia recuerda, lo que el veneno intenta borrar. El hospital dejó de ser un lugar de esperanza y se convirtió en un campo de prueba. Durante las primeras 48 horas en cuidados intensivos, los médicos hicieron todo lo correcto. Y nada funcionó, infecciones descartadas. Derrame cerebral negativo. Enfermedades autoinmunes, improbables. El cuerpo de Donna se apagaba órgano por órgano, sin una causa clara, hasta que alguien hizo la pregunta incómoda. ¿Y si no es una enfermedad? La prueba de metales pesados llegó casi por descarte. Nadie esperaba lo que apareció en el informe arsénico, más de 400 veces por encima del nivel normal. El silencio en la sala fue absoluto. El detective, Tony Grimmel, entró al caso esa misma noche. Había visto escenas sangrientas, pero los crímenes sin sangre eran los que más le inquietaban, porque siempre estaban escondidos a plena vista. Mientras tanto, algo extraño ocurría en la UC, y cada vez que Jim Valley visitaba a su esposa, Donna empeoraba, bajaba el oxígeno, aumentaban las convulsiones, los riñones volvían a fallar cuando Jim se iba, la caída se detenía, no mejoraba, pero dejaba de empeorar. Una enfermera veterana lo dijo en voz baja, casi con miedo. Esto no es casualidad. Grimmel ordenó una medida extrema, suspensión total de visitas por protocolo médico. Jim reaccionó con indignación exagerada, más enojo que preocupación. Golpeó el mostrador, exigió explicaciones, amenazó con abogados, pero los números no mentían. Por primera vez desde su ingreso, los niveles de Donna se estabilizaron. Y entonces, ocurrió lo impensable. Donna despertó parcialmente paralizada, del cuello hacia abajo.
sin voz pero consciente. Una enfermera le colocó una tabla con el alfabeto, parpadeo para sí en dos, para no, letre por letre. Con un esfuerzo que le aceleraba el corazón, Donna construyó su primer mensaje. No, fue un accidente. Grimmel se inclinó hacia ella. ¿Alguien te hizo esto? Un parpadeo lento. Sí, ¿tu esposo? Las lágrimas rodaron antes del parpadeo afirmativo. El laboratorio confirmó lo que el cuerpo de Donna ya había dicho: el arsénico no era ambiental, ni accidental. Era administrado repetidamente, de forma controlada. El hospital ya no era solo un lugar de tratamiento, era una escena del crimen. ¿Y el hombre que decía amarla? Era el principal sospechoso. La pregunta ya no era si Jim Valley había envenenado a su esposa. La verdadera pregunta era por qué, y la respuesta no estaba en el hospital, sino en su vida fuera de él. Cuando los investigadores comenzaron a revisar las finanzas familiares, el retrato del esposo ejemplar empezó a resquebrajarse. Jim no estaba perdiendo el control de su matrimonio por enfermedad. Lo estaba perdiendo por dinero, ego y miedo al abandono. Las cuentas hablaban claro. Tarjetas de crédito al límite, préstamos personales ocultos, pagos mensuales que no coincidían con ningún gasto familiar, y luego apareció el dato que encendió todas las alarmas. 2 meses antes del colapso de Donna, Jim había aumentado su póliza de seguro de vida de $100,000 a $600,000. Él era el beneficiario único. Cuando el agente de seguros fue interrogado, recordó un detalle inquietante: ella no estuvo presente. Normalmente, vienen juntos, pero él insistió en hacerlo solo. La siguiente capa fue aún más oscura. En el ordenador portátil de Jim, los analistas forenses encontraron historiales borrados a medias, sitios de cita, pagos a acompañantes, correos con una mujer llamada Carla. Uno de los borradores, nunca enviado, decían: pronto todo va a cambiar. Ella sigue enferma solo. Necesito un poco más de tiempo. Mientras Donna luchaba por respirar, Jim planeaba una nueva vida, pero el detalle más perturbador llegó cuando los investigadores reconstruyeron el método. Jim no quería una muerte rápida, quería algo mejor: una enfermedad creíble, lenta y confusa, una que no levantara sospechas. El arsénico era perfecto e incoloro. Difficile de detector, capaz de imitar decenas de enfermedades. Había aprendido todo en silencio. Buscó dosis incapacitantes, no letales. Leyó sobre eliminación renal. Aprendió a mezclarlo en líquidos cotidianos, leche antiam batidos, cuando Donna recordaba el sabor metálico. Ya era demasiado tarde. Los psicólogos del caso lo definieron con una frase escalofriante: Jim no quería matarla, quería controlarla. En su mente, enfermarla era una forma de retenerla, de evitar que lo dejara, de mantenerla dependiente mientras él escapaba. Cuando fue confrontado, Jim no gritó, no lloró, no negó los hechos. Solo preguntó: ¿cuánto tiempo me darían si acepto hablar? Fue una confesión sin palabras. Pero el golpe final todavía no había llegado, porque la ciencia forense estaba a punto de demostrar algo que ya no podía discutirse. El veneno tenía una firma, y esa firma apuntaba directamente a él. La mentira de Jim Valley sobrevivió semanas en la ciencia. No, el último golpe no llegó con un grito, ni con una confesión dramática. Llegó en silencio, dentro de un laboratorio frío, cuando un técnico colocó una muestra bajo el espectrómetro, y vio algo que no dejaba espacio para duda. El arsénico tenía huella. El cabello de Donna fue cortado en segmentos milimétricos. Cada centímetro representaba un mes de su vida. Y allí estaba la historia completa, escrita químicamente, imposible de falsificar. En dosis bajas al inicio, incrementos progresivos, una curva perfecta de administración controlada. No era accidente, no era ambiente, no era enfermedad, era alguien dosificando. Pero lo definitivo fue la comparación final. El polvo incautado en el maletín de Jim y el arsénico hallado en el cuerpo de Donna tenían la misma composición isotópica, mismo origen, en misma sustancia, a mismo veneno. En términos legales, eso significaba una sola cosa: en contacto directo. Cuando el fiscal presentó la prueba ante el jurado, la sala quedó en silencio absoluto. Jim miró la pantalla. Por primera vez, su rostro perdió control,
No discutió, no sonrió, bajó la mirada. Sabía que había terminado. Donna testificó desde una silla de ruedas. No habló mucho, no necesitó hacerlo. Cuando le preguntaron quién le daba las bebidas cada mañana, levantó la mano y señaló a su esposo. El jurado deliberó menos de un día. Veredicto: an culpable. Sentencia: an cadena perpetua. Jim Bali fue esposado sin resistencia. Mientras lo llevaban fuera de la sala, murmuró algo que heló a quienes lo oyeron. No era para tanto. Solo quería que se quedara. Para él, el crimen nunca fue el veneno. Fue perder el control. Donna sobrevivió, pero el precio fue permanente: an daño neurológico. Diálisis. Una vida reconstruida desde cero. Aún así, cuando un periodista le preguntó si sentía odio, respondió: no, siento claridad. Y eso me salvó la vida. Hoy, el caso Bali se enseña en hospitales y academias forenses como advertencia. Porque no todos los asesinos usan armas, algunos usan confianza. Algunos sirven el peligro en un vaso común, cada mañana. Y la lección final es tan incómoda como necesaria. El mal no siempre grita, a veces cuida, a veces sonríe, y a veces duerme a tu lado. Porque en el verdadero crimen, el veneno más letal no es el arsénico, es creer que nunca podría venir de alguien que amas.